Tareas, una vez que hemos hablado de las tres herramientas más las accesorias, después hablaremos de algunos útiles un poquito más específicos para el oboe. Sí me gustaría hablar de las tareas que podemos hacer concretamente con nuestro oboe sin pensar que vamos a hacer grandes cosas. Primero, una vez que nosotros vayamos a montarlo, el instrumento, por supuesto, lo que tenemos que hacer es lubricarlo con grasa de corcho, ¿no? O grasa para corcho. La grasa para corcho tiene que ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque la grasa de corcho tiene una base para su fabricación que es petróleo. Y esa base de petróleo se mantiene cuando se ha creado la grasa. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando aplicamos grasa, esa grasa también hace contacto con estos puntitos negros que veis en, en el corcho, que no deja de ser, nuestro corcho natural, no deja de ser poros. Bueno, nosotros tenemos que aplicar grasa para el montaje. Eso nos va a facilitar que cuando yo vaya a ensamblar el instrumento se ensamble sin ningún tipo de dificultad. Pero lo que es más importante, una vez que yo he terminado, lo que tengo que hacer es, con un Kleenex o con papel de cocina, retirar completamente la grasa. Por la sencilla razón que os comentaba antes. Aunque sea una grasa de muy buena calidad, como digo, tiene base también de petróleo. El petróleo es un disolvente de pegamento. Entonces, cuando la grasa de corcho va penetrando en los poros, eh, llega a la base, puede llegar a la base, y llegando a la base, hace contacto con el pegamento de contacto y poco a poco lo va deteriorando. Poco a poco lo va descomponiendo. Y llega un momento que lo habréis visto muchas veces que el corcho se separa con una tira completamente. Y dice, ¿esto cómo se ha separado? Eso es la sencilla razón de que no se le ha quitado o bueno, no es que no sea es la culpa perfectamente de porque no se le ha quitado, pero que el resto de la grasa de corcho que hay se ha ido penetrando y ha ido descomponiéndose. Por tanto, es muy aconsejable, que es un cuidado básico, un cuidado, vamos, de primero de oboe, el ir instruyendo a los alumnos para que o sea, tan malo es no ponerle como ponerle demasiado y dejárselo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle todos los días un poquito y después quitárselo. Eso por ahí. Pero otra opción que también tenemos que hacer es la limpieza de las huellas del mecanismo. Pero la limpieza de las huellas del mecanismo de la siguiente forma. Eh, nuestro oboe, nuestro oboe tiene zapatillas de corcho, que son estas piececitas, que todos lo sabemos, son piececitas. Hay oboes básicos que van combinando zapatillas de corcho con zapatillas de cuero o de tripa, que son las más básicas. Si vamos a los instrumentos de principiantes, posiblemente estas zapatillas sean blancas y son de tripa, que también son las primeras que se deterioran. Pero mi consejo es el siguiente: cuando nosotros terminemos de tocar, tenemos que quitar las marcas que, como veis, se quedan a la hora de manipular. ¿Cómo las quitamos? Acostumbrar a vuestro alumnado a que quiten las marcas de este sentido, desde atrás hacia adelante, ¿vale? Evitando completamente, sobre todo, las llaves que tienen zapatillas. Evitando concretamente el tocar el frontal de las zapatillas. Porque si nosotros directamente lo que estamos haciendo es tocando de esta forma, es muy probable que el propio trapo esté haciendo contacto todos los días sobre el contorno de la zapatilla, deteriorándola y acelerando el cambio de que lo tengamos. Una vez que nosotros hemos salvado lo que son la limpieza de esta forma, lo que sí tenemos que hacer, ya podemos trabajar de otra forma, pues ya es tranquilamente pasar por el eje principal, y ir quitando, pero por supuesto obviando tocar
cualquier parte del mecanismo. Eso es muy importante. Después, un enemigo muy peligroso, muy peligroso para el oboe es el polvo. El polvo que se va acumulando entre el mecanismo. ¿Por qué digo que es un enemigo muy peligroso? A ver, la sencilla razón es que nosotros estamos tocando, y metiendo aliento, metiendo humedad dentro del instrumento, pero también existe una humedad alrededor nuestra, ¿no? Cierta humedad en nuestra clase, en nuestra casa, porque a lo mejor vivimos cerca de un río o cerca del mar o simplemente en una montaña rodeado de bosques, ¿no? Normalmente siempre hay cierto grado de humedad. La humedad relativa conveniente son 60 grados. Si tenéis un higrómetro al lado, pues podéis comprobar qué humedad podéis tener. Aquí, por ejemplo, en Málaga, pues ahora podemos estar en torno a los 70-80% de humedad, porque es un día un poco nublado y al estar cerca del mar y rodeado de montañas, pues Málaga es una ciudad húmeda. Si te vas al norte, pues más de lo mismo o menos de lo mismo, pues si estás en una meseta. Bueno, la cuestión es que si combinamos el aliento interior más la humedad ambiental más el polvo, si no quitamos el polvo, ese polvo lo que va a ir acumulando es una suciedad que se va creando una especie de pasta. Se va combinando polvo con humedad, se convierte en no es barro, pero se va convirtiendo en una pastilla que se va adhiriendo a lo que es la madera. A la madera y lo que no es la madera, a las zapatillas. Después hablaremos del cuidado de las zapatillas, ¿no? Pero ese síntoma que vosotros decís, se me están quedando las zapatillas pegadas, lo más probable es por la suciedad que contiene la superficie de la zapatilla, que hace que ya llegue un momento que suciedad con suciedad, el retorno a través de los muelles ya no es efectivo. Por lo que lo que está ocurriendo es que no le hemos prestado la suficiente atención después de haber tocado en un sitio polvoriento, o al aire libre o- o no haberlo limpiado durante un tiempo. No le hemos prestado atención a la limpieza y lo que ha ocurrido es que al final llega un momento que ya mecánicamente el instrumento no está. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, se puede hacer de muchas formas. De muchas formas y de muchas maneras. Vamos a ver, por aquí yo tengo que tener, sí, yo tengo que tener esto. Bien, esto es un limpiapipas. Limpiapipas de fumar, ¿no? De las pipas de fumar que lo podemos buscar, lo podemos encontrar en cualquier estanco. Lo bueno que tiene estos limpiapipas es que, bueno, en principio son cónicos. Esta parte de aquí, esta parte de aquí es más ancha que el diámetro de la parte izquierda. Entonces, esto lo que nos hace es que es muy versátil para la limpieza de muchos camisas del instrumento, ¿no? Pero también para el acceso a los rincones más difíciles de encontrar. Entonces, esto tiene un alma, o sea, el centro es un pequeño alambre que me hace que yo pueda darle cualquier tipo de forma para realizar la limpieza. Eh, con esto yo ya puedo hacer un útil de limpieza súper chulo para que yo pueda llegar a cualquier parte. O sea, fijaros, yo he hecho una especie de L y entonces yo ya estoy limpiando y eliminando el polvo de todas las partes del mecanismo. Como digo, esto no es una cosa arriesgada, es una cosa que podemos realizar sin ningún tipo de problema, pero, por ejemplo, aquí no vamos a encontrar muchos resultados en la limpieza por la sencilla razón de que este oboe no ha sido mantenido durante un tiempo. Entonces ya necesitamos una limpieza mayor para mantenerlo. ¿Por qué lo digo? Porque lo ideal es que nosotros cada 15 días más o menos, nos sentemos tranquilamente en un buen espacio de trabajo, en una mesa donde lo tengamos todo, o sea, que no tengamos a lo mejor los libros de física, los libros de matemática, o un jarrón, o la lámpara muy cerca, o sea, un espacio reservado para que yo pueda hacer este tipo de actividad y que pueda realizarlo sin ningún problema. Voy a encender esta luz para que lo veáis mejor. Entonces, como digo, cuando nosotros estemos limpiando cada 15 días.
esto me va a evitar que se acumule. Si podemos ver, a ver, por aquí, no sé si vaya a poder percibirlo, posiblemente sí. ¿Veis que la madera ya no tiene nada de brillo? Esta madera está sucia. Si ya está en este grado de suciedad lo que es la madera, ahí ya lo único que cabe es el desmontaje de la mecánica y la limpieza para quitar toda esa suciedad. Hay que hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo la parte superficial, la parte exterior del tubo, pero lo más probable es que los oídos también estén sucios. Y unos oídos sucios, lo único que va a provocar es que la afinación, concretamente en esa nota, se modifique. Si los oídos van reduciéndose, la afinación también va cayendo, va quedándose bajo. Pero claro, no es que completamente la sociedad vaya completamente en torno a todo el oboe. La sociedad puede afectar de muchas formas. Pensad que el oboe tiene un diseño de que cada orificio tiene que corresponder a la emisión de un sonido, tanto en sonoridad, cumpliendo sonoridad, buena sonoridad y cumpliendo también buena afinación. Si nosotros no vamos haciendo un mantenimiento correcto y lo que estamos haciendo es que el instrumento va cerrándose un oído un poquito más, otro oído un poquito menos, al final lo que va a ocurrir es que cada oído tiene unas dimensiones no naturales y esas dimensiones no naturales no es que nos baje la afinación, como decía, sino lo que va a hacer es que la afinación se va a descompensar. Entonces nos vamos a volver locos. Ya es como digo, ya llega un momento que ya no sabemos si es el oboe, si es la caña, si soy yo, o si es el mecánico que ha metido la pata, como siempre. Eh, pero la cuestión es que todos son factores que no tenemos que enfocarlo en una misma cosa, sino tenemos que hacer un mantenimiento de limpieza constante y después ya llegará el mantenimiento profesional, que lo tenéis que hacer cada año y medio, más o menos, es mi recomendación, que es un mantenimiento más profundo. Pero durante ese año y medio, como digo, cada 15 días vosotros podéis hacer este tipo de limpieza sobre el mecanismo y vamos a evitar ese tipo de problemas. Eh, si llega el caso de que las zapatillas se están pegando, como digo, el principal problema es porque la zapatilla está sucia. También se puede pegar porque la humedad haga que el agua haga retardar la apertura de esa llave. Entonces, lo más lógico que hacer es quitar la humedad. ¿Cómo quitamos la humedad de la zapatilla? Vale, en principio, os digo tres útiles o tres materiales. Rectificando uno que creo que la mayoría de nosotros lo hemos utilizado mucho tiempo mal, pero ahora lo comento. Lo primero que tenemos que utilizar es papel de fumar. Papel de fumar o papel secante, mejor. Con el papel de fumar tenemos que tener mucho cuidado porque esto es papel secante, ¿vale? Pero si tuviéramos una lámina de papel de fumar, que es lo que tradicionalmente tenemos, vaya a encontrar que en una parte, en esta parte, en un lateral, va a existir una franja que tiene impregnado pegamento. Entonces, claro, tenemos que tener precaución porque si lo que vamos a intentar es limpiar lo que son unas zapatillas, lo que no podemos utilizar es esta parte de aquí. Porque esta parte de aquí, si tiene pegamento, con la humedad, el pegamento, digamos, se activa y ese pegamento se transmite a lo que es la superficie de la zapatilla. Por lo tanto, lo que estamos es empeorando completamente, empeorando completamente lo que es nuestro objetivo, que es la limpieza. Si tuviéramos que limpiar esta zapatilla, por ejemplo, como digo, lo primero, utilizar papel secante o papel de fumar, obviando, evitando la lámina o la franja de pegamento. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Llave abierta. Introduzco lo que es el papel y cierro. Dejo que la zapatilla moje lo que es el papel. Abro y retiro. Ahí donde está la precaución que tenéis que tomar. No podemos hacer cerrar y tirar. Porque pensar, el papel de fumar, papel secante o cualquier tipo de papel
no deja de ser un abrasivo como si fuera una microlija. Entonces, si yo constantemente estoy todos los días metiendo el papel y cerrando constantemente, eso lo que nos va a provocar es que el diseño que se ha hecho para la instalación de la zapatilla para que el contacto sea idóneo se pierda. Entonces, si se pierde, lo que hay que evitar, si se pierde, al final tenemos un oboe eh, defectuoso que no nos va a funcionar. Hemos querido cuidarlo, pero inconscientemente lo que hemos estado provocando es un problema. Entonces, eso no se puede hacer. Eso tenemos que obviarlo completamente. ¿Cómo lo podemos evitar o cómo podemos hacerlo? Pues como he dicho, se mete el papel, se cierra, se abre y se saca. Existen dos productos más, muy típicos también en nuestro mercado. Por ejemplo, el powder paper. Aquí me he equivocado de cámara, perdón. El powder paper. El powder paper es un papel, que lo tengo por aquí. A ver, vamos a ver, perdonadme. Es un papel que incorpora un poquito de polvo. Es una idea fantástica, porque lo que estamos haciendo es que nosotros lo utilizamos exactamente igual que con el papel secante y lo haríamos de la misma forma. Iríamos pulsando, entonces dentro del contacto de la zapatilla se va adhiriendo ese polvito. Y así lo hacemos todo, pero lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos incorporando con una zapatilla que está mojada, lo que estamos incorporando es el polvo. Y el polvo se adhiere. Vale, pero la humedad no la hemos quitado. Entonces, al no quitar la humedad, cada vez que estamos poniendo más polvo, porque se nos sigue quedando pegada la zapatilla, cada vez que eso ocurre, estamos añadiendo más polvo. El añadir más polvo crea otro problema, que la zapatilla se va a quedar cada vez más encolada, cada vez se va a pegar más. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el mal uso? El mal uso es que existe un papel previo que se llama cleaning paper. El cleaning paper no deja de ser un papel también secante como el papel de este que os he enseñado. Y este siempre hay que hacerlo, utilizarlo de forma preferente antes que el powder paper. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. El primer objetivo es eliminar la humedad. Eliminamos la humedad y una vez que está eliminada la humedad es cuando el powder paper entra en acción. Y entonces solo con una vez ya tendríamos que la zapatilla no se pega. Ese es el funcionamiento y eso es la forma y el cambio, o sea, el uso, la sincronía de usar ese tipo de papel. Acordaros, es muy importante la zapatilla que esté seca, pero también es muy importante que la zapatilla no tenga polvo ni powder paper. Por lo tanto, si tenéis powder paper, tenéis que localizar papel secante antes y utilizarlo para el uso final del powder paper. Yo siempre tengo una regla que digo, de cada 10 veces que tú tengas el problema, 9 seca la zapatilla y una usas powder paper. Porque así nos aseguramos que es preferente siempre el quitar la humedad antes que incorporar polvos o adicionar polvos para que eso ocurra. También otra cosa que podemos hacer es lubricar el mecanismo. A ver, ¿qué pasa cuando un mecanismo deja de estar lubricado? En las revisiones periódicas que vosotros encargáis a vuestros técnicos, por lo menos en mi taller, uno de los procedimientos que nosotros usamos es, por supuesto, el desmontaje, pero también la limpieza y el cambio del aceite, como parece un coche, ¿no? Pero el cambio, que eliminamos el aceite usado, viejo, que existe en el mecanismo y le ponemos nuevo aceite. Bueno, el aceite también es otra consideración que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no todos los aceites nos sirven para la mecánica de nuestro instrumento. Existen diferentes
aceites apropiados, sobre todo para el tamaño y el movimiento de la llave. Aquí también voy a recurrir, porque se ve muy claramente, voy a recurrir a tres tipos de aceite, también de esta marca, que son light, medium y heavy, ¿vale? Esas tres palabras, lo que significa es la densidad, es decir, si está más licuado o menos licuado. Para el oboe, estos dos no debería, perdón, me he equivocado. Estos dos no debería de usarlo. Debo dejar el light completamente. ¿Por qué? Porque el mecanismo del oboe es tan sutil, tan preciso. La mecánica no necesita una fuerza tremenda, a diferencia, por ejemplo, como con el movimiento de la mecánica de un oboe, perdón, de un saxofón o de un instrumento de gran tamaño. Entonces, nosotros tenemos que utilizar un aceite mm, light, un aceite light, para que el movimiento sea libre y correcto. Claro, yo he dicho que en nuestro mantenimiento profesional nosotros cambiamos todo el aceite. Eso lo que obliga es a conocer, a desmontar todo el mecanismo. Muchos de nosotros no tenemos todavía esa habilidad de poder desmontar con seguridad y con tranquilidad, sobre todo con tranquilidad, parte de, o incluso todo el mecanismo. Por lo tanto, yo aquí os lo voy a mostrar es qué podemos hacer cada 15, 20 días también, en esa sesión que no hemos reservado 2 veces al mes para cuidar nuestro instrumento, donde podemos mantener que el aceite eh, previene un desgaste prematuro de lo que es la mecánica. ¿Por qué lo digo así? Pensar, cualquier objeto, cualquier motor, cualquier cosa mecánica necesita una lubricación para que la fricción no desgaste lo que son, eh, lo que es el rozamiento, ¿no? Lo que es cada una de las partes. En nuestro caso, un instrumento que mecánicamente, como sabéis, diseñado en el siglo XIX, necesita esa lubricación. En el momento que esa lubricación nosotros la vamos perdiendo, lo que está rozando es pilar contra llave o llave contra llave. Ese rozamiento, lo que ocurre es que va desgastando los laterales y los extremos de las llaves. Ese desgaste de la llave lo que te está haciendo es la llave un poquito más corta. Y esa llave más corta lo que está creando es holgura. La holgura es buena porque sin holgura el instrumento no maneja, pero el exceso de holgura no es bueno. ¿Por qué? Porque el exceso de holgura crea imperfecciones y por supuesto también lo que crea es ruidos mecánicos, que es lo primero que el músico denota cuando estamos tocando y llega un momento que el instrumento no es más cacharrería más que propiamente nuestro voz. Entonces, para evitar ese desgaste, nosotros podemos sí hacer un lubricado, digamos, de mantenimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos hacerlo de dos formas, pero la intención es la siguiente. Si observamos nosotros el instrumento, todas las llaves tienen un comienzo y un final. Nosotros lo vamos a ver porque vamos a ver una línea concéntrica alrededor del eje donde existe el comienzo y el final. Si nosotros incorporamos una pequeña gotita, ahora lo vamos a hacer, una pequeña gotita aquí cada 15, 20 días, nosotros los extremos siempre lo vamos a tener lubricados. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale. Por ejemplo, este aceite incorpora una aguja. Este aceite, que yo lo he mostrado por la densidad, no incorpora aguja. Entonces, utilizar este aceite aquí o este bote de aceite aquí, lo único que nos puede provocar es que caiga más aceite del que nosotros necesitamos. Entonces, si vamos a comprar un aceite, pues lo mejor es buscar un aceite para nosotros que ya tenga una aguja de dosificación. ¿Cómo lo hacemos?
Pues lo hacemos de la siguiente forma. Yo cojo, acerco y pongo una pequeña gota. Pongo otra pequeña gota, inmediatamente lo que hago es mover. Simplemente con esto el aceite ya va penetrando entre la mecánica. Pero es muy importante. Me habéis escuchado ya varias veces que es muy importante que la madera no esté sucia. Si se nos cae más aceite, el aceite hay que retirarlo. Porque ese aceite con la suciedad que tenga en la madera, lo que va a ocurrir completamente es que estamos deteriorando, no seriamente porque se limpia, ¿no? Pero que estamos provocando errores dentro de lo que es la superficie o los oídos, ¿no? El aceite no puede tocar ni que son las zapatillas ni puede entrar dentro de un oído, porque si eso además también pensamos que va a ocurrir, o lo que va a ocurrir es que, lo diré, se junta con el polvo, se crea pasta. O sea, si decíamos que la humedad con el polvo era perjudicial, imaginar un poquito de aceite con polvo. Vamos, se magnifica lo que es el problema. Para eso, lo que tenemos que hacer es, con un bastoncillo de algodón, retiramos, retiramos todo el sobrante. No sé si lo podéis ver. No. A ver, un momentito. Por aquí veis el restante del aceite, ¿vale? Entonces, pero me podéis decir, Sergio, ¿vale? Pero yo tengo 3 litros, yo tengo 3 litros de aceite en bote que no tienen esto. Bueno, pues os digo un pequeño truco. Si tenéis, por ejemplo, una pastilla de jabón, podéis echar una gotita, vamos a ver si lo puedo acercar, ¿vale? Yo he echado una gotita, aquí la tengo, y ahora con un palillo de dientes, lo que yo hago es coger un poquito de aceite. Entonces, cogiendo ese poquito de aceite, pues cogería el instrumento, me iría a la parte y se lo pondría. Como veis, no se necesitan muchas grandes cosas ni muchos útiles difíciles para poder mantener nuestro instrumento en buenas condiciones. Pero darle un poquito de cariño al instrumento que muchas veces le hace falta. ¿Vale? Entonces ya, con esto cogeríamos ya aplicado, cogeríamos y retiraríamos el aceite sobrante. Por supuesto, antes de limpiarlo, lo que teníamos que haber es movido lo que son las diferentes llaves. Haciendo esto, pues todo esto ya listo, ¿vale? Esto sería un aceitado, un lubricado súper básico, pero de mantenimiento. Digo de mantenimiento porque es importantísimo realizarlo para prevenir el desgaste prematuro del propio instrumento.